que yo venía a hablarles de Dostoyevsky, pero como diría que el bendito chaparrón que me ha caído esta noche durmiendo aquí en la terraza, entre una inspiradora película italiana que vi anoche sobre la necesidad de rebelarse contra las imposturas y el intento de rescate de un pollo migrante de cigüeña que he tenido esta mañana, porque anoche se quedaron enganchados unos cuantos en un tendido eléctrico, aquí cerca de casa. Vamos a pasar de Dostoyevsky y vamos a otra cosa. Voy a intentar hacerlo cortito. Veréis, cuando me dicen, pues tienes nombre de flor, yo con la soberbia humildad de la que presumo suelo responder, pues no hay caso, porque yo me quedé en capullo. Pero también suelo sorprenderlos diciendo, pero es que también tengo nombre de piedra. ¿De piedra? Sí. Mire, la naturaleza en su infinita sabiduría ha sabido compensar la insoportable exuberancia del jacinto por doble vía. La primera, haciéndolo efímero. Es decir, la flor del jacinto dura apenas 12-15 días. El resto del año es un anodino bulbo. La otra vía es confrontándolo con la perdurabilidad o la tenacidad del pétreo. Estos son jacintos de Compostela. Es una especie de cuarzo, un silicato. Y hay aún una piedra semipreciosa, una gema, que se llaman circones, viene del cinabrio. El circón es el elemento mineral más antiguo que conservamos del planeta Tierra, con una antigüedad de más de 4.000 millones de años. Y dentro de la variedad de colores que hay en los circones, a los sanguíneos se le llama jacintos. Y sí son muy apreciados. Los jacintos de Compostela, son muy abundantes en el Levante español. Las gemas del jacinto no tenemos esa suerte. Pero como decía, es lo más antiguo que conservamos. Y esto de lo antiguo es lo que quiero tratar. A su vez, el mito de Jacinto ya figura en las Metamorfosis de Ovidio como uno de los más antiguos, como un icono de belleza. Dice Ovidio que Jacinto era un príncipe ateniense que era hijo de Clio, que no era un coche, sino la musa de la historia y de la poesía épica, que a su vez era hija de Nemoside, la diosa de la memoria. Ya le está aplicando un historicismo que incluso otros investigadores apuntan o sugieren a que el mito de Jacinto incluso sería anterior, prehelénico, a su relación con Apolo, y que su relación con Apolo precisamente sería un ensayo, una suerte o un sincretismo de facto, que es lo que hace cualquier ocupante con la sociedad que ocupa. No es casualidad que tantos dioses nazcan entre el 24 y el 25 de diciembre, en pleno solsticio de invierno. Que Jesucristo, Buda, Zoroastro, Mitra, todos cumplan años el mismo día, coño. Es muy raro. ¿O es que todas las diosas paren a la vez? También se apunta como razón de eso que digo de la antigüedad del mito de Jacinto, a que ya se celebraban en Esparta las Jacintias, que eran unas fiestas en honor a Jacinto que duraban 3 días, casi como una feria, y en la que los niños tocaban la cítara y cantaban himnos en honor a Jacinto. Pero es que la cítara precisamente es un invento que se atribuye a Apolo. Ya estamos hablando de sincretismo, de cómo un invento que unos consideraban de uno pasa a otro por el ocupante. Y de hecho, es un tema recurrente esto. De hecho, hasta Bach tiene una cantata o una sonata que se titula así: el debate o la discusión entre Apolo y Pan. Apolo por ser inventor de la cítara y Pan el de la flauta. La discusión versa sobre quién es el mejor músico o instrumentista o luthier, como queramos pensar. El mito y la metamorfosis de Jacinto es, como decíamos, que
Apolo estaba enamorado de Jacinto y que un día lanzando el disco, jugando a lanzar el disco, erró el tiro y desnucó a Jacinto y de la sangre que cayó se tiñó una flor y una piedra. Hay otra versión que dice que fue Céfiro, el dios del viento del oeste, ese ponientito que vendría también ahora, que en un ataque de cuernos o de celos, porque también estaba enamorado de Jacinto, pues desvió el tiro del disco de Apolo y desnucó a Jacinto. En esto de los enamoramientos entre Apolo y Jacinto, Céfiro y eso, ya sé que estamos haciendo una alusión a la pederastia clásica. Pero la pederastia clásica no solo es un tema controvertido entre los estudiosos de nuestros días, sino que mientras que duró en la Grecia clásica, también fue ampliamente debatido de cómo debería ser, cómo debía mostrarse, cómo debía producirse, y también debatida por localidades, porque eran polis independientes. En cada una se debatía también por tiempo y por sitio de diferente manera. De tal manera que lo más concordado que hay es que la pederastia clásica, bien entendida, era más bien un tutelaje o una mentoría más que un seminario católico. Pero es un melón que no deberíamos abrir. Yo quiero hacer hincapié en lo que decía de la antigüedad, tanto del mito como de la piedra. Hay un error común cuando se habla del icono, del mito de la belleza, que mucha gente se confunde y dice que es Narciso, pero ese es el de la vanidad. El mito recurrente, y lo tenéis en multitud de obras de arte, el mito de la belleza o el icono de belleza, y para eso, como decía, hay que recurrir a las Metamorfosis de Ovidio como un manual de iconografía y simbología en toda la historia del arte y sobre todo a partir del Renacimiento y el Barroco. El mito de Jacinto como icono de belleza aparece ya en Las Mil y una Noches, hablando de una mezquita que estaba en Irán tachonada de jacintos. Aparece también en poemas medievales. Clio era la musa de la poesía épica. La chanson de Roland, que sería como aquí nuestro cantar de Mio Cid, pero para Francia, ya habla de jacintos como referente de belleza. Poemas artúricos, como El paso de Arturo, hablan de que Excalibur tenía la empuñadura engarzada de jacintos. Hay otro poema inglés, también medieval, que habla de un rey que le regala a su amante, otro cortesano, y ya vamos otra vez rondando el riachuelo, una armadura o un escudo engarzada de jacintos. He hablado de la sonata de Bach en el siglo XVIII. El gran poema inglés de John Milton, también del siglo XVIII, El paraíso perdido, también recurre al jacinto. Hasta Tolkien recurre a los jacintos. Pero en ese mismo siglo XVIII, después de Bach, Tiepolo compone un óleo de gran formato sobre la muerte de Jacinto, que está en el Thyssen-Bornemisza. Se permite alguna licencia porque el deporte de moda no era el lanzamiento de discos, sino un ancestro del actual tenis. Pero es que poco después, un mozarbete compone su primera ópera a los 11 años y el entreacto versa sobre la metamorfosis de Jacinto. En la literatura también, en el siglo XIX, el mayor dandy que ha habido, el mayor sarcástico, escribe una novela terrorífica sobre un crápula y usa un truco literario a mitad de la acción para el libro. Tú te comes las uñas porque ya estás obsesionado a ver qué va a pasar, pero te mete un capítulo enorme, precioso, sobre la búsqueda de la belleza como leitmotiv de toda obra artística. Y donde dice que hasta el traje del más justo de los sabios, Salomón, estaba hecho de lirio y jacintos. Thomas Mann, en La muerte en Venecia, sitúa al músico en declive, a Offenbach, en la playa de Rialto, contemplando al efebo. Febo, como se llama Apolo,
en griego antiguo significa luminoso. Bueno, pues cuando Mann habla de su músico mirando al joven, dice que parecía estar viendo a Jacinto, el joven condenado a morir porque los dioses la amaban. Y así podríamos seguir y seguir y seguir, pero volviendo a lo nuestro, a la defensa de lo nuestro, hasta Lorca, y así lo canta Morente, en el pequeño Balbinés, dice: y mira qué orillas de Jacinto llevo, o era traigo. Pues las traigo, y las traigo bien, porque ahora que está resurgiendo un movimiento ultraísta en plan de la defensa de lo nuestro, o de lo que ellos consideran nuestro, contra los migrantes, aunque sean pájaros como el que he intentado rescatar esta mañana. Mira, lo nuestro también sería, por ejemplo, la patrona de Jerez, o la del Puerto, Nuestra Señora de la Merced, o la de Cataluña, Nuestra Señora de Montserrat, que son deidades negras, asirias, ídolos traídos por los fenicios, que no es más que Astarte, la divinidad de las hetairas, la prostitución sagrada, y sin embargo para ellos son vírgenes. ¿Hasta dónde nos podemos retrotraer? Fijaros que, para situar lo más antiguo, dicen que hasta las 2 primeras letras del alfabeto griego clásico surgieron del lamento de Apolo por Jacinto. A, I, ay. Pues nosotros también decimos ay como lamento. Sería también una defensa nuestra, de lo nuestro. Es decir, la defensa de lo nuestro estriba en el grado de atraso que nos quieran imponer o en el de retraso que ellos mismos padecen. Frente a las imposturas está el mayor regalo que nos dieron los dioses, el libre albedrío. En mi familia todos los nombres propios tienen origen semítico o hebraico y evito toda derivación o connotación sionista con todo lo que estamos sufriendo y pasando. Pero Manuel, José, María, Isabel, todos son semíticos. El mío es griego. Y como decía, contra las imposturas está la libertad de rebelarse. Contra la ortodoxia está la herejía. Y los que nos llaman herejes, lo que no saben o no quieren reconocer es que la heretio griega es simplemente elección. Heretio significa elección. Sin embargo, decir herejía parece que es una rebelión contra lo que ellos nos imponen. Quizás mis padres se rebelaron contra la pretendida impostura de mi abuelo de que mi hermano mayor se llamara Jacinto. Quizás porque vieron en él la marca de Caín que esperaban no ver en mí, o esperaban que aunque yo la llevase, yo no sucumbiera a tener que camuflarla con ningún tipo de ceniza. Vuelvo a lo de antes. Bendita herejía, bendita libertad de elección, bendito libre albedrío. Si hoy se celebra la onomástica de San Jacinto, solo se debe al manoseo papal del candelabro o del calendario y al mérito del santurrón, al único mérito de haber llevado la Inquisición, una impostura, a Polonia. Esos impostores que visten faldas negras que ahora heredan los judicatos, precisamente se dedican sus vidas a juzgar las de los demás porque las suyas no tienen juicio.